Nadie se quiere hacer cargo de los aumentos. Pablo Callejón está con nosotros. Las alimenticias se le echan la culpa a los supermercadistas de las alimenticias. En definitiva, nadie se hace cargo de los aumentos, Pablo, todavía. Bueno, sucede cuando se dan estos marcos especulatorios, ¿no? Pero hay quienes toman decisiones. Y claro. ¿no? Hay un grupo de empresas que toman decisiones. Sí, porque bueno, digo, Scioli se reunió, dice, no, pero los responsables son los otros. Ah, bueno, chao, mucho gusto y hasta luego. Sí, me parece que esta idea de seguir buscando el consenso no ha dado La mesa de caballeros, decís vos. Efectivamente, no da el resultado esperado porque hay evidentemente un grupo muy concentrado de empresas que tienen la capacidad de resolver los precios en la Argentina. Aparte lo hemos visto, Pablo, te dan la mano y salen de la reunión y aumentan los precios. Absolutamente. Bueno, es una historia de muchos años en la Argentina. Es verdad que también hay condiciones macroeconómicas, sí, que hay condiciones de mercado internacionales propias que pueden definir los valores de los precios, pero es evidente que encontrar un acuerdo con aquellos que se sienten muy ventajosos en esta realidad donde tienen ingresos cuantiosos porque se ven beneficiados en la posibilidad de anticiparse al marco inflacionario, sí, es muy difícil que esto se pueda lograr en un diálogo, ¿no? Y cuando ves que del otro lado lo único que te hacen es, che, te piden por favor y no toman otras acciones, seguís teniendo el sartén por el mango. Bueno, es esta discusión, ¿viste? Cuando charlábamos ayer, bueno, hay que calmar a los mercados, lo primero que calmar. Bueno, si el mercado ve que del otro lado hay debilidad, va por más. Sí. Entonces, y además es una debilidad que está cargada de incertidumbre, porque es evidente que hay un sector del gobierno nacional que no está conforme con las medidas que ha anunciado Batakis. El hecho de que haya un silencio, que no haya habido un respaldo público, no puede entenderse de otro modo. Digamos, ninguna de las medidas que anunció Batakis era las que estaba pidiendo Cristina Fernández, incluso hasta Sergio Massa. No eran las medidas que por lo menos públicamente solicitaban. Es cierto que ha habido, si vos querés, un cauto silencio, sí, pero el no salir a ratificar estas medidas que van más en consonancia... Al menos no cascotearon las medidas, como para decirlo mal y pronto. Sí, por ahora, porque también bueno, es cierto que muchos dirigentes que están más cercanos al kirchnerismo, digo, dirigentes sociales como Graboy o sindicales como Moyano, salieron ya a advertir, muchachos, sí, si es solamente esto... Habrá paro, habrá movilizaciones, incluso Graboy planteó que hay organizaciones que quieren salirse del frente de todos. Sí. Es decir, no lo ha hecho Cristina directamente, pero sí personas que representan al sector, ¿no? La CGT ya está convocando para una posible medida de fuerza. Claro, que se daría en agosto, porque es evidente que lo que anunció Batakis es una continuidad del modelo Guzmán. No hay nada distinto a lo que Guzmán venía haciendo. Y lo que buscó Fernández es dar una garantía de que las cosas van a seguir igual. Bueno, no sé si al mercado esto lo convence. A mí me parece que cuando el mercado ve debilidad, esto lo digo desde un razonamiento histórico, de sentido común, no porque uno tenga una especialización en mercado, ¿no? Pero desde el sentido común, cuando el mercado ve debilidad, pide más, va por más. No es que se tranquiliza. Y no vemos desde la faceta política que pueda haber un freno a toda esta realidad. Y en el medio de los salarios, Pablo. En el medio de los salarios, las jubilaciones, el endeudamiento que tienen las familias que quedó de la situación de la pandemia, la pérdida de poder adquisitivo y de consumo, son muchos los elementos, la pérdida de calidad de vida. Hay un alto porcentaje de la población, una mayoría de la población que no está siendo beneficiada por el crecimiento económico, ¿no? Es cierto que hubo una recuperación del empleo, pero ¿qué empleo se está recuperando? ¿En qué recursos? Ni hablar, porque Mariano lo hemos expuesto muchas veces, la situación de los trabajadores informales. Sí. El trabajador informal, por el cual el kirchnerismo plantea la necesidad de sumar un salario básico universal, que Batakis lo ha descartado, sí, la está pasando realmente muy mal, porque no tiene ninguna posibilidad de acompañar los procesos inflacionarios. Si no se les da respuesta a estos sectores, el Frente de Todos tiene un doble inconveniente. Por un lado, está sosteniendo este mecanismo de desigualdad, pero por el otro, está yendo contra aquellos que uno puede suponer forman parte de su estructura de votantes. Sí. ¿No? Beneficiando a aquellos que naturalmente votan a otros sectores.
De hecho, hoy habrá una protesta de la patronal del campo. Sí. ¿No? Que uno podría suponer, si hay, seguramente tienen argumentos y buenos argumentos desde los sectores de la patronal del campo para poder protestar, pero uno supone que son otros los sectores que la están pasando mal. Bueno, esos sectores que la están pasando realmente mal no están no están haciéndole un paro al gobierno, no le están haciendo una movilización, una marcha. Mañana hay una protesta social. Bueno, pero no en la magnitud que uno puede suponer que esto está ocurriendo. Pero en algún momento uno debe entender que va a ocurrir. Y aquellos sectores que pueden verse más beneficiados son los que están liderando la embestida contra el gobierno. Bueno, es evidente que no está habiendo una lectura política en este sentido, porque todos los caminos conducen a Roma. Y bueno, hay un sector del Frente de Todos que lo había alertado y no parece haber, por lo menos hasta ahora, cambios que vayan en ese sentido, ¿no? Pero te voy a hacer una pregunta. A ver. ¿En qué departamento vivís vos? ¿Estás entre los 10 departamentos de la Argentina que mejores salarios tienen? Antes que me respondas, tenés que ver cuáles son los 10 mejores salarios, porque por ahí vos decís, ¿qué sé yo? Sí. No, creo que no. Bueno, a ver, vamos a hacer un recorrido. Dale. Mirá, te voy a contar. Entre los 10 departamentos con mejores salarios de todo el país, 8 son patagónicos. Bueno, o sea, vos en la Patagonia no vivís. No vivimos en el sector patagónico. Bueno, esto surge del informe del Centro de Estudios para la Producción. A ver. En primer lugar se encuentra Magallanes en Santa Cruz, el departamento. La ciudad cabecera es Puerto San Julián. Ahí la especialización es la minería. Y el salario promedio es de 364.659 habitantes. O sea, los que viven en Puerto San Julián tienen un salario promedio de casi 370.000 pesos. Es cierto. Sí, el costo de vida. El costo de vida es más alto, pero además la actividad es compleja y requiere, en este caso, una altísima especialización. ¿No? Está bien, no entras en el primero, vamos al segundo. A ver. Se encuentra Lago Buenos Aires, que también está en Santa Cruz, ¿no? Es una región mayormente minera, principalmente en la localidad de Perito Moreno, y el salario promedio es apenas por debajo, 344.800. Muy similar al primero. Eso es lo que ganan en promedio quienes viven en Perito Moreno, por ejemplo. Vamos al tercero. Ya estamos en Chubut, en el departamento de Sarmiento. Ahí el salario promedio es 337.000. Es una zona petrolera en el caso de Sarmiento. También, estamos hablando de todos lugares donde se requiere mucha especialización. No es que cualquiera vive ahí, ¿no? Minería y petróleo, por ahora. Hasta ahora. Quinto lugar para Río Chico, que está en Santa Cruz. Y el salario promedio es de 335.925 pesos. También zona minera y petrolera. Te voy a sorprender con los dos últimos, sobre todo con el noveno. A ver. Prepárate. En el sexto lugar figura el departamento de Escalante, en Chubut. También. Que tiene a Comodoro Rivadavia como ciudad principal. Petróleo. Y salarios promedios de 327.000 pesos. Como Sarmiento, una zona petrolera. Estamos hablando por ahora de Chubut y Santa Cruz. Sí. En la séptima posición, y atente, acá te sorprendí, ¿o no? Sí, claro. Bueno, un caso especial se trata de Empedrado en Corrientes, donde una parte de los trabajadores son pescadores y migran a Santa Cruz, son pescadores especializados que migran a Santa Cruz durante la temporada pesquera. ¿Y por qué tienen salarios por encima de los 320.000 pesos? Porque son pescadores de alta mar. Y es muy difícil conseguir personas especializadas en la pesca de alta mar. No estamos hablando de la pesca en la costa, sino de meterse en el océano durante días y realizar allí la pesca. Bueno, esto se paga bien, 320.000 pesos. Allí son personas de Empedrado en Corrientes. Pero son migrantes, sí. En una época, claro, hay gente radicada en Claro que se va a trabajar a Santa Cruz. Exactamente. La octava es Deseado en Santa Cruz. Es un departamento con fuerte peso tanto en el petróleo como en la minería y pesca. Acá tenés todas. Todo, ahí vamos. Si te vas a Deseado en Santa Cruz, tenés para elegir. Con sueldos promedio de 260.000 pesos, acá ya baja bastante. Son 100.000 pesos menos que el primero, ¿no? Sí. El departamento Corpen Aiqué, en el centro oeste de la provincia de Santa Cruz, está en el 9º lugar. Es una localidad donde tiene un rol relevante y acá no salimos de todo lo que veníamos hasta ahora. Acá son la construcción de las represas. Mirá.
es un departamento donde están radicadas las empresas que construyen las represas santacruceñas. Que también, acá hay mucha gente que llega para la construcción de represas, ¿no? Entonces es un salario un poco más alto. Igualmente, insistimos, 100.000 pesos menos que los primeros, ¿no? 260. ¿Y vamos al décimo? A ver. Ahí está tus expectativas. Acá estamos nosotros. A ver. Y ahí sería la maquinita. No, Failet. Bueno, por último aparece Vicente López. En la provincia de Buenos Aires, la única localidad no vinculada con la Patagonia, porque recordemos que en Corrientes iban a Santa Cruz, había una vinculación. Los salarios promedios son de 250.000 pesos y acá tiene que ver con un perfil productivo diversificado, con un alto porcentaje de empleo calificado. En Vicente López hay sobre todo muchas empresas de software. Se han radicado muchas empresas de software, ¿no? Que tienen venta al exterior de los productos que generan y eso provoca de que tengan unos salarios un poco más altos. Es decir, que están vinculados con la venta en dólares de lo que generan. Los 10 lugares en la Argentina con salarios más altos. ¿Cuál es el promedio del salario en la Argentina? A ver. 72.000 pesos. El promedio. El promedio. Cuando va a ser un promedio... Pero estamos hablando de los salarios más caros de 360, 370. A los salarios más bajos. Gente que está en indigencia o pobreza. De menos de 70. Claro. Bueno, pero acá aparecen algunos otros elementos, digamos. Porque yo te hablo de salario y no de ingresos. En una casa puede haber más ingresos que un salario. Porque vos tenés dos empleos, porque tenés ingresos por otro lado, porque cobras vos y cobra tu esposa, porque tenés un hijo que tiene ingresos. O sea, empiezan a aparecer muchos elementos que hacen que haya un 36% tendremos de pobreza. Habrá que ver qué indica ahora la medición, porque la tenemos que conocer ahora en julio, ¿no? Sí, claro, porque se mide semestralmente. Que podría darse que un 40%, ponerle de una manera muy exagerada, esté bajo los niveles de pobreza e indigencia, y haya un 60% que está en mejores condiciones. Pero números que revelan, y yo te digo, uno dice, uy, 300.000 pesos. Primero que el costo de vida en la Patagonia es más alto. Pero además no es un número que te convierte en alguien de una vida ostentosa. Pablo, esto es... Hoy un mes te parece una barbaridad y al otro mes ya no es tanto. Vos imaginate, si son sueldos que pagan ganancias. Si tenés que pagar un alquiler y con un estándar de vida más caro... estamos hablando que una canasta básica está en 104.000 pesos. O sea, no es que tiras manteca al techo, ¿no? Bueno, esto también refiere a la situación que tienen los ingresos en la Argentina. Bueno, hay que mudarse a la Patagonia. Gracias, Pablo. Nos vemos. Chao.